Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Tiempo Muerto. Hoy vamos a hablar de la previa de el Betis Naitasuna y esta vez voy a presentar yo el vídeo. Sí. Y aquí va a estar Ibai acompañándome, o sea que Ibai, ¿qué tal? Pues bien, bien, bien. Hablando de uno de los equipos que creo que a todos nos gusta ver, equipo reconocible de la Liga Sobal. Primera aventura en la Liga precisamente hace ya 10, 11 años, en esa 2011-2012. Y bueno, creo que temporada de muchos cambios, de pasitos hacia adelante en terrenos concretos de la temporada de los de Quique Domínguez. Y ahora si quieres hablamos del palmarés histórico, pero equipo muy molón de ver, equipo guerrero siempre en la Liga Sobal y equipo que gusta a toda la afición al balonmano. Sí, el equipo entrenado por Enrique Domínguez, que desde que llegó a la 11-12 a la Liga Sobal ha tenido, bueno, idas y venidas en la clasificación, en esa, sobre todo en la temporada 15-16, 16-17 y 17-18, donde se consiguió clasificarse a Europa, a la EHF European League, donde hizo buenos papeles, y estos últimos años sí que ha estado más en la media tabla, esos octavos, décimos puestos, donde bueno, ha sufrido sobre todo bajas importantes. Recordamos, creo que de esas temporadas, las cotas a las que llegó Anaitasuna de los 3000 verdes, de un pabellón repleto, y yo creo que su punto álgido, recordemos con Raúl Nantes, con Osvaldo, con jugadores importantísimos. Después hemos pasado por este periodo de décimos puestos, octavos, esa media tabla siempre asegurando el Anaitas resultados y también un juego muy vistoso. Creo que es uno de los equipos más divertidos de ver de la Liga Sobal. La pasada temporada, 2021-2022, quedó octavo, cayó en Copa del Rey en cuartos de final, le tocó el Barça. Al final, competiciones como la Copa del Rey determina mucho el resultado, el lado del cuadro que te toque y los cruces. Pero bueno, creo que es un equipo que ahora vamos a comentar las altas y las bajas, que puede dar pasitos hacia adelante, que ha estado sacando jugadores de la cantera. Creo que hay jugadores como Ander Izquierdo, ahora cuando mencionamos las bajas, que salen uno de cada 1000. Creo que son jugadores muy especiales, que está trabajando muy bien en ámbito de club. Y bueno, con un precedente curioso en pretemporada, como el torneo internacional de Cantabria y sobre todo la victoria por 33-34 que tuvo contra el Kielce, algo sintomático, no tanto del momento del Kielce Talan Dushibayev, sino del buen trabajo que se está haciendo desde Pamplona. Sí, eso íbamos a comentar porque yo creo que el año del cambio pudo ser el año pasado, que quedaron octavos y en esos cuartos de final cayendo contra el Barça, si no recuerdo mal, por un gol o un error de cambio que finalmente se solucionó con victoria del Barça. Y vamos a comentar ahora los fichajes, las altas que ha tenido el Naitasuna este mercado de verano. Joao Pinto, que lateral izquierdo, que procede de Balonmano Huesca; Xavi Castro, que hemos dicho que venía de Sinfín; Ernesto Goñi, que viene de Balonmano Ciudad de Logroño; y Julen Elustondo de Villa de Aranda. No sé cuál te emociona más de estos fichajes. Yo creo que son perfiles de fichajes bastante distintos, porque quizás podemos comparar el caso de Julen Eustondo con el de Ernesto Goñi por ser dos jugadores muy jóvenes, pero Ernesto Goñi precisamente ha sido un jugador que ha tenido un papel secundario en un grandísimo equipo como es el Ciudad de Logroño, donde no ha terminado de rendir, quizás en su faceta más concreta de la defensa es donde más mayor margen tiene y es un jugador con un potencial enorme. La Julen Eustondo es un jugador que ya ha demostrado en el central del Villa Aranda que tiene una calidad inmensa, pero creo que va a estar dando relevos y acompañando al nombre principal que llega, que creo que es Xavi Castro. Al final ha sido protagonista durante una temporada en Sinfín, santo y seña del equipo, dirigiendo el juego con acciones de calidad, lanzamiento a media distancia, un jugador muy creativo, con mucho poderío sobre los ritmos del juego, y creo que Xavi Castro va a ser un nombre muy a tener en cuenta, sobre todo por parte de las bajas que tenemos, que se van jugadores importantes, pero creo que el fichaje de Xavi Castro es un plus en la dirección de juego de la Naitasuna de Quique Domínguez, sobre todo por lo que puede aportar también en consecuencia de las bajas que tiene esta temporada. Sí, yo creo que son fichajes que van más un poco a un segundo plano, no son tanto fichajes que vayan a ser titulares, igual de Xavi Castro sí que va a ser más titular, pero por ejemplo las otras tres incorporaciones son más de segunda línea. Y vamos ahora a ver las bajas, sorprenden sobre todo el Ander Izquierdo, que se va al Benfica, la de Juan del Arco, que se va a Cangas, y la retirada de Xavier Echeverría. No sé si alguno comentar, por ejemplo, el de Ander Izquierdo, sorprende que se vaya ya a un club tan grande como el Benfica. Creo que es un paso natural y también irse a una liga como la liga portuguesa, donde el talento últimamente
exportando e importando talento a la liga portuguesa y que es un paso lógico, lo de Ander Izquierdo. Al final es un jugador que ya ha llamado mucho la atención durante 2 temporadas, no tanto por las cosas de juventud que tiene, por la calidad o demás, sino por la veteranía que demuestra cuando toma decisiones jugando, por la veteranía y la experiencia que parece tener cuando tan solo tiene 20 años. Es un jugador muy, muy especial. Y lo ha comentado Jordi Rivera, por ejemplo, más de una vez, que es un jugador muy singular, que sale uno de cada 1000 y es un jugador que su baja la va a acusar mucho el Betis Anaitasuna. Y lo de Juan del Arco demuestra, bueno, pues es un momento concreto en el que está, no sé si en el ocaso, pero sí en una trayectoria final de su carrera y él mismo apuesta también por un proyecto donde el Cangas, donde va a ser más protagonista, donde va a tener quizás mayor libertad para dejarse ver estos últimos años. Y me entristece mucho, la verdad, la bajada de Xavier Echeverría, que era uno de esos jugadores icónicos de la Anaitasuna. Veíamos siempre a Álvaro Gastón, Carlos Chocarro, Xavier Echeverría, Carlos Chocarro capitán, Xavier Echeverría y Álvaro Gastón un poco más que comandantes de Carlos Chocarro, y era un jugador que era seña de identidad del Anaitasuna y da bastante pena su retirada, pero bueno, todo jugador tiene un final en su carrera. Pero por contraparte también hay otras bajas que comentar, como la de, creo que son Héctor González y Pavel Bulkin. Héctor González, que marcha hacia Villar, Pavel Bulkin y Adrián Ortiz Echevarri, que se va cedido al Caserío Ciudad Real. Y ahora vamos a comentar un poco por encima la plantilla. Bueno, siguen, por ejemplo, el extremo derecho Álvaro Gastón, sí, que sigue mostrando un muy buen nivel en ese extremo derecho de Anaita. Antonio Bazán, el pivote es de 26 años, que yo creo que es una pieza fundamental en el esquema de Enrique Domínguez, que sigue siendo muy importante. Y bueno, con 26 años yo creo que todavía se puede explotar más el juego de Antonio Bazán. Yo creo que es un jugador que se ha visto muy lastrado por las lesiones, porque cuando era muy joven destacó, Hispanos Juniors y demás, y estaba en un momento perfecto de progresión cuando tuvo una lesión importante, y creo que este año le puede servir para resarcirse, sobre todo para dar un paso adelante, viendo también ese rol que va a tener que asumir, porque al final ya no tienes 22 años, tienes 26 años y vas asumiendo un tipo de rol concreto en el Anaita de Quique Domínguez. Y si quieres seguimos con la plantilla, sí, porque es una plantilla extensa, con perfiles muy curiosos y sobre todo con jugadores que son muy estéticos. Es un juego muy divertido de ver. Y yo creo que en un equipo donde se ha sabido mezclar muy bien tanto la juventud como la veteranía, donde por ejemplo está el central Ibai Meoki, pero donde yo creo que el que va a tener más importancia este año va a ser Ander Torrico, que con 25 años yo creo que dio ese salto el año pasado a Anaitasuna, y yo creo que este año va a ser aún más importante después de la marcha de Ander Izquierdo. Sí, sobre todo se junta el factor de Ander Torrico con la lesión. Al final Ibai Meoki, siempre vemos en la ficha que pone central, pero lo hace todo. Cuando tiene que jugar de pivote, juega de pivote. Si en algún momento tiene que jugar de lateral izquierdo o de lateral derecho, lo hace también las mil maravillas. Creo que Ibai Meoki es un jugador muy llamativo, al que yo le tengo un cariño especial por el sentido táctico que tiene, porque no es un jugador que a nivel técnico ni a nivel físico sea exquisito, pero sabe continuamente dónde posicionarse como para favorecer las acciones colectivas de la Anaitasuna. Es un jugador que trabaja mucho a nivel táctico y no es tan vistoso, pero ayuda mucho al conjunto del equipo, y creo que sí, sobre todo Xavi Castro y Ander Torrico pueden compaginarse en esa primera línea. Yo creo que Ander quizás más en el lateral, Xavi Castro en el centro, y también irse intercambiando esas posiciones, porque son dos jugadores muy polivalentes con una calidad excelsa, y sobre todo los jugadores que pueden aportar mucho en esa primera línea. El fichaje de Ernesto Goñi, que solamente 20 años, yo creo que puede ser un salto de calidad. En Logroño es verdad que no ha demostrado todo el potencial que tiene, pero en Anaitasuna, en un equipo donde también de segunda línea de Asobal, puede demostrar ese potencial que tiene. Sí, yo creo que es un jugador que necesita un poco de espacio propio para poder evolucionar, para seguir progresando y dando pasitos hacia adelante. Creo que es un jugador del cual podemos ver de repente una progresión o un salto de calidad importante, porque en Logroño siempre ha estado tapado por otros jugadores de la primera fila, los soldados fijos de Miguel Ángel Velasco, pero creo que es el momento perfecto para dar un golpe y un giro en su carrera deportiva y dar un pasito de más, aportar más cosas, ser más protagonista y anteponerse a muchos nombres y a muchos jugadores en esa lista que siempre decimos de Jordi Rivera, que en lugar de ser 20 jugadores son 50, y aparecer siempre, que se pueda comentar: oye, Ernesto Goñi está haciendo buena temporada, es un perfil que no es muy común, quizás podría tener una oportunidad tal. Creo que a eso es precisamente a lo que puede aspirar el
el defensor central y el pivote de la Naita. Yo también remarcar la portería de Anaitasuna, que este año va a tener a Marcos Cancio, de 22 años, y a Juan Bar, de 35. Ahí es donde se va a ver también la experiencia y la juventud. Marcos Cancio, que hizo un muy buen año el año pasado, y Juan Bar, a pesar de venir de Argentina, que parecía que igual ya eran sus últimos años, lo hizo bastante bien. Hizo, me acuerdo, un buen partido aquí en Artalecu, donde hizo bastantes paradas. Y frente Y al Barça, por ejemplo, también tuvo frente al Barça actuaciones muy importantes. Creo que son dos perfiles distintos. Marcos Cancio quizás sea un portero más regular, pero el día que tiene lúcido Juan Bar, te aseguras un 40% de efectividad. Y con esa garra, vamos a decir, Argentina, que caímos en el tópico Caemos otra en vez. el tópico de nuevo, pero es verdad pero que es cierto que te aporta un plus a nivel anímico y a nivel de sentido de equipo, de dar confianza también. Creo que es muy importante. Hablamos siempre de los porteros en porcentajes de efectividad, en cuántos lanzamientos, en cuántos han parado, si desde 6 metros, si desde 9, si desde el extremo, si desde el pivote. Pero es muy importante lo alerta y lo que puedan ayudar a la defensa, y creo que en esto Juan Bar es el ejemplo perfecto de un portero que constantemente el extremo izquierdo entra a 2 del equipo contrario y Juan Bar desde la portería lo está avisando, está totalmente manteniendo activa la defensa. Y sí, caemos en el tópico de la garra argentina, pero es cierto. Es verdad. También comentar el capitán, Carlos Chocarro, que es pieza fundamental de esta Anaitasuna, que con 37 años ya pues ha ganado el derecho a ser una pieza ya eso fundamental en el sistema de Enrique Domínguez, y un jugador que sigue siendo importante a pesar de tener 37 años. Muchas veces comentamos el hecho de jugadores que por su trayectoria se han ganado decidir salir del equipo de su vida, por ejemplo, cuando quieran. Y creo que el ejemplo de Carlos Chocarro es perfecto. Es el capitán ejemplar, es un jugador muy guerrero, que cuando tiene que salir a dar la cara es el primero que se planta delante del árbitro, del entrenador, por el equipo, etcétera, que es un poco también el encargado de ir aclimatando a toda esta hornada de jugadores jóvenes a lo que es el Anaitasuna, no solo como equipo, sino como club, como valores, perfecto para transmitirlo. Y que bueno, desde el extremo izquierdo ya sabemos que es un seguro de vida, es muy fiable, que te defiende en avanzado. Creo que es el jugador quizás más reconocible del Anaitasuna, y no solo por el hecho de que sea capitán, porque hay jugadores que son capitanes sin serlo y hay capitanes que tienen ese puesto sin tener el carácter o la capacidad de liderazgo que tiene Carlos Chocarro. Y en este caso no es argentino, pero muestra la misma garra. Es el mismo ejemplo de ayudar al de equipo. pelea, eso es. Y si te parece, vamos a pasar ya a los objetivos de qué puede dar este Anaitasuna. Yo me gustaría remarcar el sentido de que Enrique Domínguez y Anaitasuna han sabido mantener el bloque, vamos a decir, el año pasado. Es verdad que se te ha ido Ander Izquierdo y Juan del Arco, que eran jugadores importantes, pero el demás equipo lo has podido salvar. Xavi Castro viene, yo creo que va a ser una pieza bastante importante este año en el esquema de Anaitasuna. Y yo creo que se respira ilusión. Al final has ganado al Kielce, que es verdad que es un poco el resultado irreal, el primer partido del Kielce en pretemporada, pero bueno, eso siempre ilusiona. Pero creo que no es tanto el hecho de haberle ganado y lo que suponga el resultado, porque luego en términos de competitividad, el Anaitasuna cuando tenga que ir a Logroño, a Ademar, a Cuenca o a Torrelavega, a cualquier equipo de la Liga Sobal va a sufrir, igualmente, haya ganado o haya perdido contra el Kielce, pero la ilusión que puede generar en la afición, en jugadores, en dar un paso hacia adelante, creo que es importante, sobre todo porque es una temporada donde yo creo que la peña de la Anaitasuna, todos los aficionados al club, los socios, los jugadores, directiva, están ilusionados precisamente porque con una línea continuista se da un pasito hacia adelante. Pierdes por una faceta jugadores como Juan del Arco, como Ander Izquierdo, que ya sabías lo que tenías, pero aún no conocemos el techo de lo que pueden llegar a hacer los Arthur Pereira en el lateral derecho, Ander Torrico, que ya te llamamos ciertos vicios de la Anaitasuna, Ander Torrico, Xavi Castro en el central, Aitor García en el pivote, que ha sido un jugador extremadamente competitivo. Yo recuerdo cada acción en la que Aitor García desenvuelve la jugada y acaba en gol, cómo lo celebra, cómo se viene arriba todo el equipo. Creo que es una temporada donde la Anaitasuna tiene que ilusionarse. Quizás pueda ser un poco irregular porque no conocemos el techo competitivo y puede llegar a unos máximos muy importantes, pero también partidos donde no llega al mínimo. En eso creo que Quique Domínguez es el entrenador perfecto, por lo que hemos visto de estabilidad, de rendimiento, y que durante 2 años hemos visto que Anaitasuna era capaz de perder contra el colista de la clasificación, pero siempre le competía a Barça, Granollers, Ademar, Bidasoa, Logroño, Cuenca, Benidorm. Es un equipo muy competitivo y creo que para esto Quique Domínguez es el entrenador perfecto. Sí, yo creo que se respira esa ilusión. Yo creo que
tiene que volver la afición de Anaitasuna al pabellón, porque este puede ser un año incluso de pelear por puestos europeos, quién sabe. Y yo creo que una cosa buena que ha recuperado Anaita otra vez ha sido la cantera. Hacía mucho que no se veían tantos jugadores de la cantera en el primer equipo, este año lo está consiguiendo, y yo creo que es un proyecto ilusionante que también puede ir a largo plazo. Y veremos si los de Enrique Domínguez consiguen esa regularidad también tanto fuera como dentro de casa. Y ¿por qué no pensar en esos puestos europeos? Sí, yo creo que precisamente donde tienen el mayor factor de posibilidad de aspirar a algo es estar en la lucha por puestos europeos. Creo que se le puede pedir eso, quizás no durante toda la temporada porque no sea sostenible, pero sí estar ahí. Luego los resultados y la pista ponen a cada uno en su sitio y tienes muchos condicionantes, pero creo que luchar por es importante para Anaitasuna. Y luego lo que mencionamos, si se puede colar en una Copa Sobal, si se puede meter en la Copa del Rey y tener un par de partidos buenos, llegar a una final, a una semifinal con buenas actuaciones, creo que va a ser algo que ilusione mucho a la afición de la Anaitasuna, que es un factor que en los mejores momentos del club hemos visto que ha sido fundamental. Cuando el club ha estado bien, la afición ha respondido de la mejor manera, y aún así el pabellón Anaitasuna tiene muchísima asistencia y es uno de los pabellones clásicos de la Liga Sobal, y precisamente eso, momentos puntuales de la temporada, dar un plus de rendimiento, que lo decimos de muchos equipos, pero creo que en el caso de Anaitasuna es paradigmático, y el aspirar a luchar por Europa, no asegurarse un puesto, porque hay lo que hemos mencionado, muchos condicionantes y es algo relativamente complicado, pero sí que el estar por la lucha demostraría el estado de salud que tiene el club navarro ahora mismo. Yo creo que a Anaitasuna le puede venir ese puesto europeo más vía Copa del Rey, que al final son partidos a muerte, son dos partidos si no tiene la mala suerte de caer con el Barça. Del año pasado, por ejemplo. Pero ya se vio que el año pasado a Bidasoa perdió aquí en Artalecu a Anaitasuna, pero por 2, y en los últimos minutos. Contra Granollers también Granollers fue competitivo, también con Logroño. Precisamente la Copa del Rey que mencionamos es que perdió de un solo tanto ante el Barça. De un solo tanto y pudiendo haber ganado. O sea, sí, porque encima hubo la polémica de alineación indebida o no, porque no tenía ningún jugador inscrito en el 2002, que todavía me acuerdo de la resolución del CSD a las 2 de la mañana. El día posterior al final acabó jugando el Barça contra el Cangas, pero eso, creo que nos podemos remitir a que es un... Yo creo que Anaita tiene un muy buen bloque para pelear esos puestos de arriba, y yo creo que un proyecto ilusionante y donde la afición de Anaita tiene que volver a llenar el pabellón y ilusionarse con el equipo. Y para finalizar, yo creo que hacer una estatua a Quique Domínguez, porque después de esa época dorada con Juan Tapecechea, el paso de Iñaki no fue lo mejor recibido quizás en Anaitasuna, fue un poco también transición hacia esta etapa, sacando a los jugadores jóvenes que ahora estamos viendo lucirse y que al final se exportan al extranjero, que es ley de vida. Y creo que Quique Domínguez ya tiene por fin su bloque, los conoce, sabe cómo trabajar, y con piezas extra que le pueden dar muchas opciones. Sí, pues esto es la previa de Anaitasuna. Bueno, ya sabéis cómo dice Ibai. Campanita, comentarios, suscribiros, y nos vemos en la siguiente previa. Un saludo, Ibai. Un saludo.